Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar aquí con ustedes, chicos. Qué bueno que les dieron unos minutos para tomar su refrigerio. Y bueno, quisiera por favor pedirles de la manera más encarecida si pueden traer una hoja o algo similar que se pueda doblar, preferentemente una hoja. Mientras van por ella o la consiguen, yo les comentaré que soy socia activa del Rotary Club of Latinoamérica, que es uno de los organizadores de este evento. Estoy muy orgullosa y me siento muy honrada de estar aquí con ustedes en este IRAILA. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Marisol Esparza Aguinaga. Me gusta que me digan Capitana Esparza, así que para los cuates, Capitana Esparza, y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Mi madre prácticamente me destinó o me predestinó con ese nombre porque se escribe con Y, entonces Mar y Sol, y ya me encaminó a lo que es la profesión. Les estaré contando alguna serie de eventos que van muy relacionados con estas charlas del RAILA, que es resiliencia y adaptación al cambio. Por favor, cada que escuchen alguna de las breves historias que les contaré o algo que les llame la atención, les voy a pedir que por favor hagan dobleces en la hoja que les acabo de pedir. Los dobleces que ustedes quieran, de la forma que ustedes quieran, pero por favor, doblen la hoja. Y esto es súper importante, al final se darán cuenta, porque yo iré haciendo mis propios dobleces también. Y bueno, quisiera dar inicio a esta charla. Es más que una ponencia o darles definiciones o la teoría, yo prefiero la práctica. Entonces vamos a dar inicio con una frase del escritor Eric Hoffer, un escritor de Estados Unidos de América, que esa frase, desde que la vi por primera vez en el Centro Escolar Benemérito de las Américas, que es de donde egresé en la preparatoria, impactó el resto de mi carrera. La frase es: en una época de cambio radical, el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo. Los que ya aprendieron se encuentran preparados para vivir en un mundo que ya no existe. Reflexionando esa frase, pues siempre es el estar continuamente preparándose y preparándose para el futuro. Y bueno, como ya les comenté, mi nombre es Mar y Sol. Nacida en el estado de San Luis Potosí, a la edad de 1 año 3 meses, fui extraditada, como lo digo de broma, a el estado de Tamaulipas. Me fui a vivir, o me llevaron a vivir al puerto de Tampico, Tamaulipas. Por cuestiones familiares, mi mamá se vio en la necesidad de llevarme desde bebé a vivir con mis tíos, con los cuales estoy eternamente agradecida porque ellos me criaron. Y bueno, me dieron la oportunidad de vivir en un bello puerto como lo es Tampico, Tamaulipas. Digamos que ahí viene el primer cambio de mi vida, el primer cambio que le dio un sentido diferente a mi vida, el haberme ido desde tan pequeña a este puerto de Tampico, Tamaulipas. A la edad de los 9 años, teniendo apenas 9 años, mi papá de crianza fallece y él para mí lo era todo. Papá de crianza, él siempre estuvo al pendiente de mí y bueno, nunca hizo distinción entre sus hijos biológicos y una servidora. Ese evento, y hago mención de ello, porque creo que es importante para el tema que estamos tratando, que es la resiliencia y la adaptación. Me imagino que las personas que precedieron esta conversación, esta ponencia,
ya les hablaron acerca de lo que es la resiliencia y la adaptación al cambio. Pero imagínense que alguien de esa pequeña o corta edad de 9 años, pues tenga que enfrentarse a algo tan impactante en la vida como lo es la muerte de su papá. Pude haberme enfocado a vivir esa tristeza o ese duelo desde muchas aristas, ¿no? Desde la parte depresiva, desde la parte en donde pude haber sido rebelde y decidí mejor enfrascarme en el estudio. Aprendí en ese evento que tenía que hacer algo por mí. Aprendí a que la vida, lo que yo quisiera hacer en la vida, dependía solamente de mí. Y bueno, dije, ¿qué podría yo hacer para salir adelante? No tengo la edad para trabajar, no tengo el suficiente recurso económico para poder comprar cosas o todo eso. Tenía 9 años, entonces dije, bueno, lo que sí puedo hacer es estudiar. Y empecé a estudiar de una manera tan incansable y todo el tiempo me la pasaba aprendiendo y bueno, así fue como empecé a superar esa primera etapa de la vida. Cuando estaba más o menos en quinto año de primaria, supe de una escuela preparatoria, un internado de una iglesia o una religión a la que yo asistía. Y dije, Dios, yo tengo que estar ahí, tengo que estar en esa preparatoria y debo de hacer todo lo posible por estar. Imagínense, ya pensaba en eso a, a la edad de 11 años. Entonces, chequé la convocatoria, que claro, faltaban 4 años para que yo pudiera dar ese paso, ¿no? Entonces, chequé la convocatoria y me di cuenta de que había el programa de becas para ingresar a esa escuela. Y dije, bueno, yo tengo que estar ahí. Entonces me tracé una meta. Obviamente, empecé a trabajar en conseguir esa beca. Y bueno, llega el tiempo de cursar el siguiente grado, que es secundaria. Y en la secundaria pude obtener una beca para estudiar en una escuela privada. Eso fue un cambio total para mí. Imagínense alguien que jamás había estado en el sistema privado, es a veces difícil la adaptación, ¿no? Porque uno cuando se adapta a algo nuevo debe renunciar absolutamente a todo. Debe renunciar a las creencias, debe renunciar a todo eso que en tu mente te está bloqueando y no te permite dar ese paso. Entonces, claro que te da miedo, claro que te tienes que enfrentar a tus propios temores, a tus propios pensamientos y decir, ¿por qué no? Si yo lo merezco, yo merezco hacer las cosas. Ingreso a la secundaria becada. En mis tiempos, y hablaré como viejita porque ya tengo algunas canas encima, en mis tiempos todavía existía esa desigualdad. Afortunadamente, a ustedes o tú que me estás escuchando en este momento y que estás en edad de preparatoria o que estás a punto de ingresar a la universidad, estás en la mejor o una de las mejores épocas en donde la igualdad ya es una realidad. En mis tiempos todavía se veían ciertas diferencias. Y bueno, ingreso ahí a la secundaria y me tengo que adaptar a ese cambio. Pero acuérdense, yo tenía ya una meta trazada de ingresar a esa escuela preparatoria, que era un internado. Finaliza mi época de secundaria y ¿qué creen? Logro ingresar a esa preparatoria.
tuve que hacer muchísimas cosas, incluyendo trabajar para poder pagar los pasajes, los míos, los de mi mamá, y pagar la primer colegiatura de esa escuela. Y bueno, me dan la beca y resulta que no era una beca de promedio. Bueno, debías de mantener un promedio para tener esa beca, pero era una beca de trabajo. A la edad de 15 años partí del puerto de Tampico, Tamaulipas, a la Ciudad de México. Recuerdo muy bien cuando mi madre me llevó al internado y bueno, ella no estuvo más de una hora conmigo en la escuela, solamente me dejó, me presentó y ya no pudo continuar. Me dijo, ¿sabes qué? Me podría quedar aquí toda la tarde, pero espero que algún día me entiendas, que yo no podría dejarte ir. Entonces, si no tomo este momento de valor para dejarte cumplir tu sueño, te voy a llevar conmigo de regreso. Y dije, bueno, ok, está bien. Y ya, me dejó ahí en la preparatoria. Y en ese momento, de verdad que en ese momento dije, ay Dios, ahora sí, aquí está lo que deseaba, ¿no? Puf, concedido. Y me tuve que enfrentar a ese reto, al reto de estar completamente sola, sin la familia, en una ciudad súper diferente y a muchos kilómetros de casa, ¿no? Y tener que empezar a conocer personas que a pesar de que teníamos los mismos ideales, porque pues todos pertenecíamos a la misma iglesia, y que la dinámica pues era muy familiar y muy bonita, muy sana, una convivencia muy sana. Ese internado, a pesar de ser religioso, era mixto. Y digo era porque, bueno, actualmente cambiaron el giro y ya no es esa escuela ya no existe. Pero imagínense, 15 años fuera de casa y tener que hacerte responsable de ti mismo. Es nuevamente renunciar a todo y adaptarse. Aquí quiero resaltar 2 cosas muy importantes. La primera es, siempre debes de tener tus metas claras. Y la segunda, siempre debes de tener el valor de hacer las cosas que sean necesarias de manera honesta para alcanzar esa meta. Ok. Entonces, empieza la preparatoria y bueno, después de irme adaptando a lo que iba a ser mi nuevo estilo de vida, me entero en la primer semana de que esa preparatoria contaba con 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Número uno, contaba con la especialidad en ciencias exactas. Al tercer año de la preparatoria, uno tenía que decidir qué especialidad ibas a cursar. Y la segunda, y que me llamó todavía más la atención, es que contaban con un programa bilingüe. Esto es, uno vivía con supervisores o una familia, casi le llamábamos a las familias que nos cuidaban, los supervisores. Uno vivía con los supervisores de habla inglesa, fueran americanos o ingleses. Entonces, en ese momento me tracé la meta de egresar de esa escuela siendo bilingüe y con la especialidad de físico matemático o ciencias exactas. Ese mismo año, ese mismo primer año de la preparatoria, conocí a alguien que impactó mi vida por segunda o tercera ocasión. Y bueno, conocí a una capitán de avión, una capitán de aviación. Ella en ese momento era comandante de una aeronave comercial y cuando la vi dije, wow, yo tengo que ser como ella. No sé todo lo que deba de hacer, todo lo que deba de estudiar, pero yo quiero ser piloto aviador. Y me preparé. Entonces,
Las metas que ya me había fijado al inicio de la preparatoria se reforzaron con esta nueva idea o este nuevo objetivo, el ser piloto aviador. Y estudié con muchísimo más ahínco. En ese entonces, yo recuerdo que el inglés no se me daba para nada, yo estaba bastante peleada eh, psicológicamente con la lengua inglesa. Decía, no, no, es que no es posible que yo no pueda hablar inglés y que ya todos estos años de estudiar la materia en las escuelas, pues la entendía como si fuera una operación matemática, pero no la comprendía. Fue hasta que tuve la oportunidad de ingresar a lo que es el programa bilingüe en el que pude entrar a aprender la lengua inglesa. Ahora, ¿cómo fue que ingresé al programa bilingüe? En aquel entonces, como les decía, estaba becada por promedio, pero la beca no consistía en mantener un promedio. Aparte de mantener un promedio, uno debía de trabajar en lo que te asignaran. Para que seamos un poco más claros en la idea de esa preparatoria. Esa preparatoria era como una mini ciudad de 46 hectáreas, en la que había casas, había biblioteca, había banco, oficinas de administración, oficinas del hospital, porque teníamos hospital, una biblioteca enorme, teníamos observatorio, planetario y muchísimas otras cosas. Era prácticamente una ciudad, había teatro incluso, una tienda de conveniencia muy parecida a la cadena que hay aquí en México cada 2 cuadras. Y todo, absolutamente todo, hasta el camioncito de la basura tenía esa escuela. Todo, absolutamente todo estaba operado por los estudiantes que contaban con una beca. Entonces, mi primer beca de trabajo o mi primer trabajo en esa preparatoria fue en la biblioteca de la escuela. Era yo bibliotecaria, parte del staff. Y bueno, nunca me había tocado estudiar y trabajar. Entonces, tenía esa meta y la debía de lograr de una u otra forma. Y sí, hay que trabajar muchísimo, 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 pero no es imposible y es lo que les quiero compartir este día. Para nada es imposible el ir logrando tus metas. Sí, debes de estar consciente de que la adaptación al cambio a veces duele, pero vale la pena. Vale la pena para seguir superándote. Bueno, un día que iba para el trabajo, veo a una señora güerita o de tez muy, muy, muy blanca que traía unas bolsas del mandado y estaba batallando con sus bolsos. Y me acerqué y le dije, ¿le puedo ayudar? Entonces se me quedó viendo como, ¿qué dices, no? Pero ya entre señas entendió que lo que quería yo era ayudarla. Y sí, me permitió ayudarla. Y ella me empezó a guachilupichear y yo no le entendía. De verdad que era así como que, chispas, ¿ahora qué me está diciendo? Y cuando me dice, ¿tú hablas inglés? Y yo, no. Y me preguntó otra cosa y yo así de, pues, mucho gusto, pero no le entiendo, ¿no? Y me dijo, ¿quieres aprender? Aprender fue la palabra clave en donde le entendí y dije, sí. Me dice, ¿tienes tiempo? Y yo, no, porque yo iba para mi trabajo. Pero bueno, entre señas y todo, acordamos una hora en la que yo podría ir a estudiar. Todos los días, aparte de las obligaciones que debía de atender, tanto en la casa donde vivía, las obligaciones o deberes de la escuela, las obligaciones o deberes con el trabajo, porque debíamos de cubrir 5 aspectos de la vida: la familia, la religión, la escuela, el deporte y el arte. Parte de todo eso, más
el trabajo de la beca, ya me estaba embarcando en aprender inglés. Me hice el espacio entre el horario de comida y la finalización de mis actividades en el trabajo. Dedicaba esa hora o a veces 45 minutos a estudiar todos los días inglés con esta supervisora. Entonces, ya cuando empezamos a hablar un poquito más, o bueno, más bien que yo empecé a hablar un poquito el inglés, me preguntó: "Marisol, ¿cuál es tu sueño?". Y yo le dije: "Me falta muy poco para egresar de esta escuela y mi sueño es estar en el programa bilingüe". Dice: "¿Y por qué no estás?". Digo: "Finalmente no estoy porque te piden un nivel de inglés". Dice: "Bueno, el programa está para que los alumnos aprendan inglés y tú te has esforzado por ello. Has hecho todo lo necesario para aprender inglés. Yo te voy a apoyar". ¿Y qué creen? Me ayudó a ingresar a ese programa bilingüe. Entonces, para no hacerles mucho el tiempo o quitarles mucho el tiempo, con esa historia, que ya llevamos por lo menos 4 historias, em, logré egresar de esa preparatoria como físico matemático con la especialidad de ciencias exactas y en el programa bilingüe. Esa decisión de haber egresado de la preparatoria con esas 2 características me ayudó ampliamente a la meta que ya me había trazado, el ser piloto aviador. ¿Pero qué creen? En mi tiempo, en mis tiempos, aquí en México, la carrera de piloto aviador no estaba, en aquellos años, no estaba al alcance de las mujeres en la Fuerza Aérea Mexicana. Y bueno, como ya se habrán dado cuenta, y no es un secreto, tampoco tenía yo los recursos para poder hacerlo de manera privada, porque es muy cara esa carrera. Entonces dije: "Ay, Dios, ¿ahora qué voy a hacer?". Tengo todas las ganas del mundo, pero no encuentro la manera de ser piloto aviador. Y hubo una persona muy cercana a mí, una familiar, que me dice: "Oye, ¿y por qué no estudias en la escuela náutica?". Y yo así de: "¿Qué es la náutica? ¿Dónde es o qué?". Dice: "Es ahí enfrente". Estábamos en Tampico. Me dice: "Es ahí enfrente, es la escuela náutica". Dice: "No serías piloto de aviones, pero sí puedes ser piloto de barco". Hablé con la que se convirtió en mi mentora, la capitán Irma Bravo García, y le digo: "Oye, Irma, ¿sabes qué? Me están diciendo que podrías ser piloto naval, piloto de barcos. ¿Cómo lo ves tú?". Me dice: "Fantástico, yo también tengo unas revalidaciones para navegar embarcaciones". Y dije: "No puede ser. Perfecto, vamos a por esa meta", ¿no? Y como yo estaba estudiando en la Ciudad de México y la escuela náutica está en Tampico, Tamaulipas, se me había pasado la época de inscripciones o preinscripciones. Entonces ya fui a la escuela, me presenté y pregunté qué se necesitaba para ingresar. Y me dicen: "No, señorita, lo que pasa es de que usted está viniendo en junio y las preinscripciones fueron en febrero". Y yo así de ¿cómo? No, pues ya no hay cupo. Ya el examen de admisión va a ser la próxima semana y bueno, para eso usted debió de preinscribirse desde febrero. De todos modos, dejé mis datos, dije, bueno, en caso de que hubiera alguna manera de poder ingresar o para el siguiente ciclo, pues por favor, pónganme en la lista de espera. Y ya regresé a la casa un poco cabizbaja y pensando qué alternativa iba a ser pues para conseguir mi sueño, ¿no? Para no quedarme estancada. Pasó menos de una semana, quizás 5 días, y me hablan a la casa de mi madre y me dicen: "Señorita Marisol, se ha abierto una segunda convocatoria para personas que están en su misma situación.
personas foráneas que no pudieron preinscribirse a la Escuela Náutica Mercante. ¿Tendrá oportunidad o interés de continuar este proceso? Y yo, claro que sí. Me dieron la cita para ir a presentar el examen de admisión, una nueva fecha en el examen de admisión. Entonces, voy a la cita de este examen de admisión y bueno, una vez estando en la escuela, recuerdo muy bien que, y no quisiera decirlo con tristeza, sino con todo el orgullo, recuerdo muy bien que estando ahí éramos 8 personas. 8 personas que estábamos haciendo en la segunda ronda el examen de admisión. Solamente éramos 7 varones y una servidora. Y recuerdo que a todos los chicos les permitieron, y desconozco por qué, pero a todos los chicos les permitieron usar su calculadora para hacer lo propio en lo que es la parte de matemáticas. Y a mí no. Es, como les repito, lo que les había comentado al inicio, están en una época muy buena ahorita, porque la igualdad, los derechos humanos y todo ahorita está en boga, está al alcance, se han roto muchas barreras. En ese momento recuerdo que me fue retirada mi calculadora y me dieron un bonchecito de hojas para que hiciera todas las operaciones que yo quisiera. Y bueno, pues no, no me eché para atrás, dije, ok, es un reto, es algo que debo de hacer y demostrar para alcanzar mi meta. Y empecé a hacer todas mis operaciones, a hacer todos los cálculos y completar mi examen. Una vez que terminé, y recuerdo que terminé con un espantoso dolor de cabeza, porque eran muchas cosas que se tenían que hacer en ese examen, ¿no? Era un librillo de este tamaño. Entregué y nos citaron 2 horas después a las 16:00. Fui a la casa, no, me acuerdo que ni siquiera pude comer de los nervios, dije, ay, a ver si paso. Y ya una vez que regreso a la escuela, me acuerdo que regresé 20 minutos antes, ahí estuve esperando. Nos citaron afuera de la biblioteca de la escuela. Recuerdo que estaba formada cuando de repente sale el jefe de carrera o el que se había presentado como jefe de carrera y otro personaje, un capitán en toda la extensión de la palabra, un señor imponente con un traje impecable, con ese garbo, esa seguridad y dice, buenas tardes jóvenes, algo así, ¿no? Más o menos, buenas tardes jóvenes. Favor de ponerse en una sola línea, en posición. Voy a leer los resultados de esta convocatoria y solamente les adelanto, hay 3 candidatos que aprobaron de manera satisfactoria el examen. Los leeré del promedio más bajo al más alto. Ya estábamos todos ahí, ¿no? Firmes y todo, ¿no? Cosas que no sabíamos, pues porque era o es una escuela semimilitar. Estaba yo toda nerviosa, ¿no? Fulano de tal, paso al frente y ya, un chico, ¿no? El nombre de un chico y da el paso al frente. Y yo con todos los nervios dije, no, yo creo que ya hay un 50% de probabilidades de que no quede en la escuela. Siguiente, fulano de tal, paso al frente. Y dije, no, ya, no puedo ser el promedio más alto. No traía ni siquiera calculadora, no me dieron chance de hacerlo con calculadora. Y ya estaba yo empezando a pensar qué hacer después de salir de la escuela, qué iba a hacer de mi futuro, ¿no? Pero fueron milésimas de segundo en lo que empecé a pensar muchísimas cosas. Cuando de repente, el promedio más alto de la generación, no solo de este examen, Marisol Esparza Aguinaga, paso al frente.
de verdad que yo me sentía en la nube cuando di el paso al frente y no me lo creía. Pero fue muy bonito el ingreso a la Escuela Náutica Mercante de Tampico. Y nuevamente, tener que adaptarme a un nuevo estilo de vida, en donde de venir de una escuela religiosa en un ambiente súper tranquilo, un ambiente súper familiar, espiritual, doy un giro de 180 grados y me voy a una maravillosa escuela en donde la vida era diferente. La vida era semimilitar. La disciplina, muy similar a lo que yo ya venía manejando en el internado. Sin embargo, el objetivo era distinto o la manera de ser era distinta y era tener que renunciar a todo lo que yo ya conocía para alcanzar mi nuevo objetivo. ¿Sí? Nuevamente tenía que pasar ese proceso de resiliencia, ese proceso de adaptación al cambio. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta que me había trazado. Fue una época de muchos cambios, de tener que madurar, de tener que enfrentar muchísimas situaciones, porque cada semestre era un reto, de verdad. Cada semestre implicaba demostrar tu permanencia en esa escuela. Y bueno, no podíamos tener errores, siempre era una época de mejora continua y de estar estudiando el doble de lo que ya estudiaba yo en la preparatoria, ¿no? Conceptos tan distintos, tan especializados de la carrera y que no eran para nada difíciles si estudiabas. Y bueno, ¿cuál era la nueva meta de Esparza? Ya saben, a lo que van conociendo un poco de Esparza, encontró un nuevo reto en esa carrera. Y no solamente era egresar de la escuela náutica, sino que me enteré que en esa época, en mis tiempos, existía un, un programa de intercambio con la Academia Marítima de California. Ese programa de intercambio constaba en navegar un viaje con los chicos de California y hacer un viaje de estudios. Y bueno, para eso debías de cubrir un perfil y ciertos requisitos antes de pasar al cuarto año. Entonces dije, bueno, ya sé qué es lo que debo de hacer. Tengo que estudiar y dar lo mejor de mí para poder cubrir ese perfil y ser candidata a ese viaje. ¿Y qué creen? En mi tiempo no había habido ninguna mujer que representara a México ante la Academia Marítima de California. Nuevamente, ese proceso de adaptación, resiliencia y todo lo que ya les he contado hasta ahorita, volvió a entrar. Igual, para mi último embarque de prácticas en lo que es el Sistema de Educación Náutica de México, que era previo al ingreso al cuarto año de la carrera, y justamente era el previo a ese viaje de intercambio, me va diciendo aquel capitán que yo les mencionaba, aquel capitán imponente, fue mi comandante en el buque escuela mexicano. Me dice, Esparza, te tengo una buena y una mala noticia. Y me quedé así de, oh, ¿ahora qué hice? Me dice, ¿cuál quieres primero? Y le digo, la mala, quiero saber primero la mala noticia. Me dice, bueno, todos tus compañeros van a ingresar a la escuela el día tal de julio, menos tú. Yo dije, híjole, ¿ahora por qué? Dice, tú vas a
a ingresar al programa de intercambio con la Academia Marítima de California. Así que muchas felicidades, te vas a ir de intercambio y has logrado tu meta, has logrado tu sueño de irte a representar a México, la primera mujer en ir a la Academia Marítima de California. Fue una experiencia muy grata. Una vez estando allá en uno de los puertos, podría decirlo, en Hawái, me comentaban los de California que había cubierto el perfil que ellos querían en su totalidad. Y fue un orgullo para mí el haber estado en ese viaje de intercambio. Y bueno, una vez que regreso del viaje de intercambio, pude terminar mi carrera profesional en lo que es la Escuela Náutica Mercante de Tampico. Egresé como piloto naval y sin embargo, si se fijan, cuando uno egresa de piloto naval, ya que pasas tu examen profesional, te dan 2 rayitas en lo que es la pala de tu uniforme. Y para ascender a los demás grados, uno debe de hacer tiempo a bordo de las embarcaciones y ese tiempo a bordo te da el pase para presentar o solicitar tu examen de ascenso a los otros 2 grados. Me dediqué a estar embarcando y prácticamente dejé mi primera juventud a bordo de los barcos. ¿Por qué? Renuncié a la familia, renuncié a los amigos, renuncié a lo mejor al disfrutar de las mieles de andar conociendo y divirtiéndome para enfocarme en mi carrera. ¿Por qué? Porque nuevamente me tracé una meta en la que yo dije, quiero ser capitán de altura a los 30 años. No me fue posible porque en ese inter tuve, previo a hacer el último ascenso, tuve un accidente en el que me quedé en casa por 1 año, rehabilitación y todo eso, por fortuna nada grave. Y bueno, cumplí la meta de ser capitán de altura a los 32 años, pero no solamente me quedé ahí, quise ir por más, quise seguir estudiando. Hice la especialidad en posicionamiento dinámico y no solamente me quedé con el ser operador de ese posicionamiento, sino continué la meta hasta llegar a ser instructor aprobado por el Nautical Institute de Londres, Inglaterra. Y después de eso, tuve la oportunidad de ser coordinadora de esa especialidad aquí en México. Solamente existen 2 institutos en todo México, uno por parte del gobierno y otro privado, que tienen esa especialidad. Orgullosamente, fui la primer directora titular del Sistema de Educación Náutica Mercante Nacional a la edad de 33 años, coordinadora de la especialidad de DP. Y bueno, todo ha sido gracias a la resiliencia y adaptación al cambio. Y ahora, actualmente, les comparto que la Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, me ha nombrado como titular de la Capitanía de Puerto de San José del Cabo. Y bueno, ya para decirnos o despedir esta breve plática, quisiera decirles que todo lo que estuvimos charlando, como les comentaba en la dinámica, ustedes tenían una hoja sin ningún doblez y les pedí que por favor hicieran dobleces cualquiera que fuera
durante esta plática, durante cada una de las breves historias que les conté. Y yo quisiera que miraran su hoja y se dieran cuenta qué hicieron con ella. Yo por lo menos, si lo pueden ver, hice un barquito de papel. Tracé mis dobleces para un propósito y ahora este barquito está listo para navegar. Muchísimas gracias, les deseo el mayor de los éxitos y recuerden, uno siempre debe estar preparado para el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Capitán Esparza, Marisol. Qué increíble plática, la verdad, muy emotiva, cargada de mucho sentimiento. Y bueno, continuando con las preguntas, tenemos aquí una que me voy a permitir leerte y que, pues, por favor, ojalá nos puedas responder. Dice Álvaro, dices que es muy importante tener las metas claras. ¿Cómo podemos clarificar y fijar esas metas? Claro, gracias Álvaro por hacer una pregunta. Pregúntate tú, ¿cómo te quieres ver en un año? Pregúntate, ¿cómo te quieres ver en 3 años, en 5 y en 10? Y permite que esa emoción venga a ti y escribes cómo te quieres ver. Si tú quieres, algo que a mí me funcionó mucho, de verdad, es dejarme guiar por ese sentimiento. Si algo hace que mi pecho esté así lleno de gozo y digo, sí, ahora voy a estudiar la especialidad. ¿Qué debo de hacer? Y busco la información. ¿Qué debo de hacer para conseguir esto que quiero? Esto que sé que me está llenando y por más loco que parezca o por más inalcanzable que parezca la meta, trázatela y dices, ¿por qué no? Y empiezas a hacer tu planeación. Para poder ser piloto naval, necesito saber inglés, necesito saber de ciencias exactas, necesito tener un buen promedio, necesito tener una buena condición física, etc. Si quieres ser el mejor pintor, busca ser el mejor pintor. Si quieres ser el mejor licenciado o abogado, busca hacerlo y checa cuál es el perfil. Trázate esa meta y trabaja en ella. Maravillosa respuesta, de verdad. Tenemos otra pregunta también, por favor. Nos dice Gente, ¿en algún momento te has desanimado ante alguno de los retos o de los cambios que se te han presentado al punto de plantearte desistir y quedarte como estabas o tirar la toalla? Siempre. Siempre es parte de esa enfrentarse al cambio, es parte de enfrentar ese reto, de enfrentar esa resiliencia. Yo creo que es el punto número 1 del ciclo de la resiliencia. Por ejemplo, ahora que empezó lo de la pandemia, todo el mundo tuvimos que quebrantar esos miedos al cambio, a a un nuevo estilo de vida, a un nuevo estilo de trabajo y a muchísimas otras cosas que ya sabemos que han estado pasando, a tener que perder familiares, tener que perder amigos, tener inclusive que ver mermada la salud propia, pero nunca, nunca, nunca dejarse vencer. Eso es lo más importante. Y a pesar de que pareciera que la ola viene encima y te va a cubrir, uno siempre debe saber salir a flote. Totalmente. Bueno, y también por ahí, respecto a esa misma pregunta, nos dice otro compañero, ¿de dónde tú, Marisol Esparza, has sacado esas energías? De la necesidad. Cuando tú tienes la necesidad, sea económica, sea espiritual, sea sentimental, eso es lo que te va a impulsar a seguir adelante. Al menos en mi caso, así fue. Al principio, como se los comentaba, era la necesidad emocional de cubrir la pérdida de mi papá
y por otro lado era la necesidad económica de poder ingresar a colegios particulares. Entonces, siempre hay alguna necesidad que cubrir y yo creo que eso a mí me ha funcionado como parte del combustible para seguir adelante. Has comentado, capitana, obviamente, pues toda esta biografía propia, ¿no? Y has comentado también sobre la discriminación que sufriste, has sido valiente en ello. Y como mujer, ¿qué les dices tú a estas chicas? Porque creo que todos, hombres y mujeres, pero pasamos, sobre todo cuando estamos pues chavos, ¿verdad? Por etapas en donde no sabes realmente mucho qué camino tomar. Y cuando te enfrentas a este tipo de discriminaciones, cuando tienes un sueño, es fácil de alguna manera que eso te abrume, ¿verdad? Y dejes entonces en pausa tus sueños. ¿Qué les dices? Por favor, dales un mensaje, sobre todo a esas chicas que tienen ya un sueño y que no lo dejen, para que no renuncien, que lo hagan realmente válido y lo hagan parte de su vida. Claro, mi plática no fue en función de la discriminación. Como les comentaba en un inicio, ahorita ustedes jóvenes están en una excelente época en la que la igualdad ya es una realidad. Y bueno, lo que podría decirles es que se puede. Y para muestra, por eso les conté un poquito acerca de la historia de mi vida, tanto personal como profesional. Y por más loco que parezca, uno puede lograrlo si se lo propone, si trabajas de manera ardua y aprendes a vencer tus miedos y continúas adaptándote a los cambios y continúas enfrentando cada pérdida, porque cada cambio finalmente te lleva a un ciclo de pérdida y esa pérdida al superarla te conviertes en resiliente. Entonces, sí se puede. Eso es lo que yo podría decirles a las chicas, en este caso a las jóvenes que están viendo esta transmisión, y no solamente a las mujeres, porque es para todos. O sea, finalmente, tanto hombres como mujeres enfrentamos el mismo ciclo de miedo, enfrentamos el mismo tipo de adaptación al cambio y finalmente sí se puede, es lo que quisiera decirles, con empeño, con dedicación, con estudio y sabiendo bien qué es lo que quieres hacer de ti, cómo te quieres ver a corto, mediano y largo plazo. Totalmente igual. Y bueno, pues esta ya no es una pregunta, es más bien aquí una felicitación de parte de Nelly y de parte también de todos. Pues una felicitación por esa fortaleza que pues has demostrado a lo largo de tu vida, que nos has compartido también, que nos has inspirado y pues que te han hecho, ¿verdad? Lo que eres hoy, te han hecho conquistar esas metas que tú misma te has puesto y pues la verdad, simplemente felicidades y agradecerte pues el tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias, me siento honrada de estar aquí con ustedes y bueno, espero que les haya servido a todos los jóvenes esta charla y recuerden, siempre deben de seguir adelante. Si quieren seguirme en las redes, pueden buscarme en Twitter, Instagram, Facebook como Capitana Esparza y si no, pueden contactarme a través del Rotary y Club of Latinoamérica. Muchas gracias.